Coronel. En la W, el reporte, coronel. Daniel, ¿qué pasa con el canciller? Buenos días. Buenos días, Julio. Este es el reporte, coronel. Una fuente cercana a la Procuraduría General me dijo anoche que el Ministerio Público ha encontrado razones suficientes para formular pliego de cargos contra el señor canciller Álvaro Leiva Durán y el secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar Ramírez. La razón es el manejo que le han dado a la polémica licitación para la fabricación de los pasaportes. Como ustedes recordarán, el canciller Leiva decidió declarar desierta la licitación cuando ya había sido evaluada y la unión temporal de la que hace parte Thomas Grecan Sons, el actual y polémico contratista, había obtenido 1.000 puntos de 1.000 posibles. El presidente Petro ha dicho que la licitación no fue transparente y que buscaba favorecer a Thomas Grecan Sons. Esa empresa, por su parte, citó una diligencia de conciliación a la Cancillería como requisito antes de presentar una demanda por 120.000 millones de pesos. El Comité de Conciliación del Ministerio y la entonces directora de la Agencia Jurídica de Defensa del Estado, la doctora Marta Lucía Zamora, recomendaron conciliar. Y aquí empezaron los problemas. Primero, el canciller Leiva gritó y trató de manera irrespetuosa y descomedida a la doctora Marta Lucía Zamora, directora de la Agencia Jurídica del Estado. Todo ocurrió en la Casa de Nariño. Segundo, cuando el incidente se conoció, el presidente Gustavo Petro estaba en Dubái con el canciller Leiva y desde allí anunció su respaldo al ministro y ese mismo día el gobierno le pidió la renuncia a Marta Lucía Zamora. Tercero, se supo que el director de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Cancillería, muy vinculado a este proceso, el doctor Juan Carlos Lozada Perdomo, años antes, cuando era fiscal, había decidido a favor de Álvaro Leiva en un proceso por calumnia y que tiene amistad con su hijo Jorge Leiva. Cuarto, la doctora Marta Lucía Zamora dijo aquí en la W que había sido informada de una reunión en París en la que habrían participado el funcionario Juan Carlos Lozada Perdomo, el hijo del canciller Jorge Leiva y personas interesadas en la licitación de los pasaportes. Quinto, Juan Carlos Lozada Perdomo envió a los medios un comunicado explicando esas reuniones en París. Sin embargo, la metadata del documento indica que el verdadero autor del comunicado que firma el funcionario es Jorge Leiva, el hijo del canciller. Con todas esas y otras inquietudes hice una columna con 30 preguntas al canciller sin ninguna esperanza de que las respondiera. Sin embargo, 2 personas remitieron esas preguntas, esos interrogantes al canciller Leiva como derechos de petición. Son ellos el profesor universitario y columnista de la revista Cambio, Luis Alberto Arango, y la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza. Al doctor Arango le respondió el 10 de enero, la semana anterior, Andrés Mauricio Hernández, que es el asesor legislativo de la Cancillería, es decir, un encargado de las relaciones entre el Ministerio y el Congreso. En la respuesta le dice que no puede responder aún y que se prorrogará el término del derecho de petición. Sin embargo, asómbrense. Un día antes, el 9 de enero, el canciller Leiva le respondió un derecho de petición idéntico a la representante Jennifer Pedraza. Ustedes pueden ver esas respuestas desde este momento en la página de la W. Es decir, la respuesta que entregó a un lado, la respuesta respondió lo que había negado un día después diciendo que no estaba listo. A esta hora saludamos a la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza. Buenos días, señora representante. Hola, muy buenos días, Daniel. Un saludo para toda la audiencia de la W. Doctora Pedraza, ¿queda usted satisfecha con las respuestas del canciller Leiva? Bueno, pues varias de las respuestas del derecho de petición señalan que el canciller no está en la disposición de presentar la información solicitada, pero creo que hay 3 ideas centrales de la respuesta que me parecieron muy curiosas. La primera es que el canciller afirma que la metadata de la carta enviada por Juan Carlos Lozada a la prensa fue modificada de manera fraudulenta para presentarla en medios de comunicación como si hubiese sido redactada por su hijo Jorge Leiva. Sobre esto no aporta ninguna prueba que justifique una afirmación de ese tamaño, ni ningún tipo pues de sustento, pero a mí me pareció
muy importante pues para toda la discusión que ha venido teniendo el reporte Coronel frente a la licitación de Thomas Regan Sons. La segunda idea es que queda suficientemente clara la responsabilidad del canciller Leiva en el desarrollo de la licitación, porque no sé, es un estilo muy común de este gobierno encontrar un lugar seguro en señalar que las cosas ya venían amarradas desde el gobierno anterior, y seguramente eso habrá pasado en muchos temas, pero este no es uno de esos temas. El canciller responde muy claramente que la apertura de la licitación se dio mientras él ya era ministro de Relaciones Exteriores, e incluso que se realizaron modificaciones en los pliegos realizadas por su ministerio, bajo su responsabilidad, cosa que es muy contradictoria porque él ha venido diciendo que él tuvo que pasarse por la faja la decisión del Comité de Conciliación de conciliar, que porque la licitación tenía muchos problemas en donde solamente había un oferente, pero aquí queda supremamente claro en la respuesta de ese derecho de petición que fue bajo este gobierno, bajo el Ministerio de Relaciones Exteriores del canciller Leiva, que no solamente se abrió la licitación, sino que se modificaron los pliegos. Él afirma que orientó a sus funcionarios garantizar una licitación plural, diversa, en donde hubiese varios oferentes, pero aún en la licitación hecha y confeccionada por Álvaro Leiva, pues es Thomas Regan Sons quien saca la mayor puntuación, y en esto no hay ninguna incidencia del gobierno pasado. Y por último, pues el tono en el que responde el canciller Leiva, a mí es lo que me hizo pasar ese derecho de petición, Daniel, y a toda la opinión pública, y ha sido el manejo que le ha dado el canciller Leiva al Ministerio de Relaciones Exteriores, que parece que fuera el feudo de la familia Leiva, no una institución pública. Responde que las decisiones y las acciones de su hijo Jorge Leiva, pues él tiene 52 años, el hijo de Leiva, y que puede hacer básicamente lo que se le dé la gana, de la misma manera, grosera a la que le respondió a la Cámara de Representantes, o como si no pudiese existir un conflicto de intereses y como si no fuese una responsabilidad de los funcionarios públicos declarar sus posibles conflictos de interés, y pues no tiene nada que estar haciendo el hijo del canciller, Jorge Leiva, reuniéndose en París con Juan Carlos Lozada, quien es el delegado de su padre en el Comité de Conciliación, y quién es el delegado para realizar la conciliación o no con Thomas Regan Sons, cuando el hijo del canciller Leiva tiene negocios que tienen que ver con los asuntos que ahora dirige su padre. Esos son los tres temas centrales que a mí me parecieron muy críticos del derecho de la respuesta del derecho de petición. Doctora Pedraza, antes de continuar quisiera hablar del tema de la metadata, pues porque yo fui el periodista que la divulgué. Para la publicación de este asunto, yo miré primero la metadata, no solamente en el comunicado que yo recibí, sino en el que recibieron otros dos colegas, y en todos los casos se indicaba que el autor era Jorge Leiva. Por cierto, la metadata también indica que este comunicado fue hecho sobre un documento anterior que había sido impreso el día previo a la publicación de este comunicado. Toda esa información de las propiedades del documento las tengo en copia, tanto del comunicado que yo recibí como del que recibieron otros dos colegas. En fin, ahora quisiera hablarle del papel que usted menciona del hijo del canciller Jorge Leiva. Él se limita a decir que su hijo es adulto, pero también habla de un personaje que ha salido mencionado en todo este asunto, que es el excongresista condenado por narcotráfico en Estados Unidos, Carlos Nader Simmons. ¿Qué dice al respecto, doctora Pedraza? En la respuesta del derecho de petición, él señala que la relación que tiene con Carlos Nader Simmons es una relación de amistad de varias décadas, si no estoy mal. Ok. ¿Admite el canciller Álvaro Leiva que dijo que cuando el Estado perdiera, a él lo iban a tener que notificar en la tumba? En el derecho de petición hay dos preguntas que se refieren a este hecho. Él sostiene que lo que ha dicho es que no le importa si lo condenan por defender al Estado, cosa que es diferente a la conversación que conoció la opinión pública con la doctora Zamora. Y también la segunda respuesta sobre ese tema es que él sostiene que por su edad, lo más probable es que después de un laudo arbitral y después de un conflicto jurídico, pues él no vaya a estar vivo cuando haya una notificación final de esta decisión jurídica. Pero la respuesta o la conversación que la opinión pública conoció señala es que a él
el canciller está dispuesto a seguir tratando al Ministerio de Relaciones Exteriores, poniendo por encima de los intereses nacionales y por encima de los recursos del presupuesto público, porque hoy Thomas Regan Sons aspira y demandó al Estado colombiano por 117 mil millones de pesos que seguramente Colombia necesita para atender sus múltiples necesidades, que él prefiere que a Colombia lo sancione antes que ceder su postura, ceder su posición para que Thomas Regan Sons pues no se gane la licitación. Yo tengo una impresión o una intuición, Daniel, y es que es una decisión del presidente Petro que Thomas Regan Sons no se gane esa licitación, cosa que él ya ha hecho pública, pero su canciller no fue capaz de garantizar una licitación plural y ahora lo que quiere hacer es tapar esa falla administrativa o ese error político de que ni siquiera confeccionando con sus manos propias una licitación lograra que Thomas Regan Sons no se ganara esa licitación, y entonces los que tenemos que pagar los platos rotos somos los colombianos y las colombianas. Pero él no asume la responsabilidad en este derecho de petición por afirmaciones de ese talante, pues que yo creo que que definitivamente muestran que él no va a cumplir las misiones y las funciones de un ministro de Relaciones Exteriores. Bueno, pues mil gracias a la congresista Jennifer Pedraza. La Procuraduría General tampoco encontró satisfactorias las respuestas del ministro Leiva. Como les decíamos al comienzo, según una alta fuente del Ministerio Público, le formularán pliego de cargos al canciller y al secretario general del ministerio. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias.